Hola estudiantes, en este video vamos a comenzar con el área de geometría. Bueno, vamos a comenzar a ver lo que son las transformaciones en el plano, vamos a tratar con homotecias, puntos homólogos, segmentos homólogos. Y además nos vamos a centrar en la habilidad específica de trazar en un plano cartesiano la figura que se obtiene al someter un polígono dado a una homotecia. Bueno, las transformaciones geométricas consisten en operaciones que se le van a aplicar puntos y eso nos va a dar como resultado otros puntos que van a cumplir alguna propiedad determinada. Bueno, hay un montón de ejemplos de esto que pasan en la vida cotidiana o en la naturaleza. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, lo que vemos es una imagen invertida de lo que se está reflejando de nosotros. Entonces decimos que esas dos imágenes van a ser simétricas respecto a un eje. Eso quiere decir que el espejo va a ser el eje. Por ejemplo, veamos esta mariposa. Es simétrica porque si trazamos una línea en el centro de la misma, vamos a tener una figura que es exactamente igual a la que está del otro lado del eje. Y de igual modo pasa con esta última figura del pajarito, en donde vemos que él se va a reflejar con respecto al agua. Entonces podemos decir que una recta divide el plano en dos semiplanos cuando todos los puntos en un semiplano son la reflexión de los puntos en otro semiplano. Decimos que la figura presenta simetría axial respecto a dicho eje. Eso quiere decir, bueno, observemos la siguiente figura. Supongamos que toda esta figura es un plano. Entonces trazamos un eje. Eso quiere decir que ahora nuestro plano se va a convertir en dos semiplanos, que va a ser este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Y así podemos ver cómo los puntos, todos estos, se reflejan en el otro plano. Eso quiere decir que esta figura presenta simetría axial respecto a este eje que trazamos. Veamos las siguientes figuras y estudiamos si presentan simetría axial. Podemos ver que si trazamos una línea, todos los puntos que cubren este corazón se van a trazar del otro lado del semiplano. Eso quiere decir que sí presenta simetría axial. Notemos que en este cuadrado todos los lados presentan una misma distancia, que sería L. Esto quiere decir que si trazamos una línea que va a representar nuestro eje aquí, quiere decir que este lado va a ser igual a este lado. Incluso lo podemos hacer de forma horizontal y también va a representar simetría axial. Luego tenemos un triángulo rectángulo. Notemos que por más que tratemos de dibujar un eje, los lados nunca van a ser iguales, por lo tanto, esta no presenta simetría axial. Supongamos que la siguiente figura es un trapecio isósceles, por lo tanto, si trazamos una línea, este lado que tenemos aquí va a ser igual que este lado que tenemos aquí. Eso quiere decir que sí tiene simetría axial. Y por último tenemos esta nota musical, en donde sin importar en dónde tracemos el eje, nunca van a trazarse todos los puntos que están en este plano a este otro semiplano. Por lo tanto, no presenta simetría axial. Entonces aclaremos un poco más lo que es reflexión. Sea L una recta en un plano. La reflexión de un punto P sobre el eje de simetría L es el punto P', al que L va a ser la mediatriz del segmento que va desde P hasta P'. Eso significa que si tenemos un punto N que va a ser la intersección entre el segmento que va desde P hasta P', este punto va a ser el punto medio de este segmento. Quiere decir que el segmento PM va a ser congruente con el segmento NP. Además, este segmento PP' va a ser perpendicular a la recta L. Ahora, P' va a ser nuestro punto simétrico o punto homólogo. Sin embargo, se le llama usualmente como la imagen de P. Y en ese caso, P sería la imagen de P'. Y por supuesto, L va a ser nuestro eje de simetría. Para comprender un poco lo que pasa con las homotecias, veamos la siguiente figura. Entonces, centrémonos primero en la figura y tomemos este punto como nuestro eje de simetría. Para entenderlo mejor, lo podemos también pensar como si fuera un espejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se refleja en el espejo? Vamos a crear una imagen que va a ser simétrica a nosotros, pero va a estar como invertida.
Y eso es lo que pasa con una homotesía, que apenas traspasa el eje de simetría, se va a invertir y mientras más se vaya alejando, más alargada se va haciendo la figura. De igual forma, pasa para este lado. Se va haciendo más y cada vez más alargada. Y eso es lo que hace una homotesia. Entonces, volviendo a la presentación, notemos que cada vértice del triángulo ABC y su respectiva proyección se denominan vértices homólogos. Eso quiere decir que este punto que tenemos aquí va a ser homólogo a este punto que tenemos aquí. El punto A va a ser homólogo a A', el punto B homólogo a B'. Luego, cada lado del triángulo original y su respectiva proyección se denominan lados homólogos. Quiere decir que este segmento va a ser homólogo a todo ese segmento. Este segmento homólogo a este y por último este homólogo a este segmento. Además, pasa lo mismo con los ángulos. También son homólogos y de igual medida. Así este va a ser homólogo a este y van a ser congruentes. Este va a ser homólogo a este ángulo y son congruentes. Y de igual forma pasa con el ángulo CAB, con el ángulo C', A' y B'. Ahora para este caso, el centro de la homotesia va a ser el O. A este es el que vamos a llamar el centro. Y bueno, aunque los tamaños sean distintos, ¿verdad? Entre ambos triángulos, la forma es la misma. Y eso es lo que va a hacer una homotesia. La va a alargar, la va a hacer más pequeña, la va a invertir, pero siempre va a ser la misma. Y un vértice del triángulo ABC y el segmento formado por O y un vértice homólogo tienen una misma proporción. Quiere decir que el segmento que se va a formar desde el punto O hasta un punto o un vértice del triángulo ABC va a ser homólogo al segmento que se va a formar desde el centro hasta el punto homólogo C'. Quiere decir que este segmento OC va a tener una misma proporción al segmento OC'. Esto quiere decir que se va a cumplir con todos y cada uno de los segmentos que tracemos. Por ejemplo, AB va a tener la misma proporción que A' entre B', AC con A' entre C' y así sucesivamente. Entonces, una homotesia va a ser una transformación isomórfica, es decir, que va a conservar la forma de la figura original, donde va a existir una proporcionalidad entre la figura original y su homóloga. Supongamos que esta es nuestra figura original y esta va a ser la figura homóloga. Además, una homotesia de centro O y de razón K es la transformación que hace corresponder a cada punto A otro punto A'. Y estos tienen que estar alineados con A y con el centro O, de tal forma que la distancia que va desde O hasta P' va a ser igual que multiplicar la razón K por la distancia que va desde O hasta P. Además, hay algunas características importantes que debemos tomar en cuenta. Cuando K va a ser mayor a 0, eso quiere decir que el punto A y su punto homólogo A' van a estar del mismo lado del centro O. Y a esto se le va a llamar una homotesia directa. Por otro lado, si K es menor a 0, esos dos puntos van a estar en lados contrarios del O. Y se va a decir que es una homotesia inversa. Además, si K es mayor a 1, entonces la homotesia va a alargar la figura. Mientras que si está entre 0 y 1, con K positivo, la homotesia va a hacer que la figura se encoja. Ahora, si estamos trabajando en lo que es el plano cartesiano, recordemos que cada punto se va a representar por medio de pares ordenados. En este caso, x, y. Así, la homotesia va a tener un centro m, n y la razón sigue siendo k. Esta va a enviar a un punto A, o sea, x, y, a otro punto A', que ese va a ser x1, y', mediante lo que es la siguiente relación. Queremos encontrar un punto homólogo a, tenemos que calcular A', y eso va a ser igual a multiplicar la razón por el punto A más 1 menos k por el centro.
Entonces eso a pares ordenados se va a transformar en lo que tenemos abajo. Queremos encontrar el punto x1, y1. Va a ser igual que multiplicar k por x, y, que son los pares ordenados del punto A, más 1, k por m, n, que son los pares ordenados del punto O. Además, cuando queremos resolver estas operaciones, es necesario conocer las siguientes propiedades. Tenemos una constante k que está multiplicando a x, y. Lo que podemos hacer es distribuir este k por cada una de las entradas del par ordenado. Eso quiere decir que si tenemos k por x, y, eso se nos va a transformar a k por x, k por y. Si da un par ordenado, vamos a obtener otro par ordenado. Ahora, si ocupamos sumar dos pares ordenados, vamos a sumar casilla o entrada por entrada. Eso quiere decir que vamos a sumar x más x sub 1, y más y sub 1. De igual forma pasa con la resta. Restamos casilla con casilla y esto nos quedaría x menos x sub 1, y menos y sub 1. Ahora, veamos algunos ejemplos. En el primero nos dicen que en la figura tenemos dos cuadriláteros homotéticos, cuyo centro de homotecia es el punto marcado, o sea, este que tenemos aquí. Entonces podemos asegurar que la razón de homotecia K del cuadrilátero A al cuadrilátero B cumple ¿qué? Bueno, primero tenemos que analizar esta figura. Notemos que nuestra figura original es el A, es el cuadrilátero A, y así se produce la homotecia del cuadrilátero B. Bueno, hay que notar que están del mismo lado del centro, pero algo más importante es que la homotecia alarga el cuadrilátero A. Eso quiere decir que se puede asegurar que el K va a ser mayor que 1. Recordemos la información que habíamos estudiado anteriormente, en donde nos decían que si K era mayor que 1, entonces la homotecia alargaba la figura. Ahora el segundo ejemplo nos pide determinar y graficar la homotecia del punto 5, menos 3 con una razón de 4 y con un centro de 7, menos 4. Entonces primero tenemos que recordar la fórmula que nos permitía encontrar la homotecia de un punto, que en este caso sería esta. Y lo que tenemos que hacer es sustituir. Ya tenemos quién es la K, en este caso es 4. Sabemos quién es x, y, que es el punto que nos dan, 5, menos 3, más 1 menos k, que sigue siendo 4, por el centro, que en este caso es 7, menos 4. Así podemos sustituir. Tendríamos 4 por 5, menos 3, más 1 menos 4 por 7, menos 4. Ahora tenemos que recordar las propiedades. Cuando teníamos la k multiplicando un par ordenado, lo que podemos hacer es distribuir por las entradas del par ordenado. De esta forma tendríamos 4 por 5, 4 por menos 3, más, resolvemos 1 menos 4, eso es menos 3, por 7, menos 4. Ahora realizamos esta multiplicación. De igual forma podemos distribuir el 3 por las entradas del par ordenado. Así tendríamos, bueno, si 4 por 5 van a ser 20, 4 por menos 3 es menos 12, más menos 3 por 7, menos 3 por menos 4. Y bueno, resolviendo estas multiplicaciones, lo demás lo dejamos igual. Vamos a obtener menos 3 por 7 es menos 21, menos 3 por menos 4, que va a ser 12. Ahora aplicamos la siguiente propiedad, que es esta, en donde sumamos entrada por entrada. Eso quiere decir que vamos a sumar 20 más 21 negativo, 12 negativo más 12. Resolviendo vamos a tener menos 1,0. Eso quiere decir que el punto homólogo de 5, menos 3 va a ser menos 1,0. Ahora grafiquemos. Notemos que el centro era el par ordenado 7,4. Además,
el punto que nos dan es 5, menos 3. Y a ese le tenemos que aplicar una homotesía, la cual se nos va a convertir en nuestro punto AS1, que va a ser menos 1,0. Por último, tenemos el siguiente ejemplo. Determine y grafique la homotesía del triángulo ABC determinados por los puntos A, menos 6,2, B, menos 3,4 y C, menos 3,2, con una razón de menos 2 y un centro de menos 1,1. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que aplicado a cada uno de los puntos del triángulo. Entonces, empecemos con el punto A. Aplicamos la fórmula y sustituimos. Sabemos que K es menos 2, lo multiplicamos por el punto A, que es menos 6,2, más 1 menos K, que en nuestro caso es menos 2. Y por el centro, que en este caso es menos 1,1. Si recordemos, distribuimos, entonces tendríamos menos 2 por menos 6 va a ser 12, menos 2 por 2 va a ser menos 4. Más 1 menos 2 negativo es 3 por menos 1,1. Y esto lo multiplicamos por cada una de las entradas. Entonces tendríamos, bueno, esto queda igual, sería 12, menos 4, más 3 por menos 1, es menos 3, 3 por 1, que es 3. Y aplicamos la propiedad en la que podamos sumar cada una de las entradas, teniendo así 12 menos 3, menos 4 más 3. Esto sería igual a tener 9, menos 1. Ahora calculemos el punto B. Hacemos lo mismo, solo que en este caso el punto B va a ser menos 3,4. Y lo demás lo sustituimos de igual forma. Y ya podemos resolver. Distribuimos el 2 y restamos estos dos números. Tendríamos menos 2 por menos 3, eso va a ser 6, menos 2 por 4, eso va a ser menos 8, más 3 por menos 1,1. Tendríamos 6, menos 8 más, bueno, 3 por menos 1 es menos 3, 3 por 1 son 3. Ahí sumamos entradas por entradas, entonces tendríamos 6 menos 3, menos 8 más 3. Y eso sería lo mismo a tener 3, menos 5. De igual forma lo hacemos con el punto C', lo que en este caso el punto C va a ser menos 3,2. Volvemos a distribuir, menos 2 por menos 3, eso va a ser 6, menos 2 por 2 va a ser menos 4, más 1 menos 2 va a ser 3, y eso lo multiplicamos por menos 1 y por 1. Ya sabemos que eso va a ser menos 3,3, entonces sumamos entradas por entradas, vamos a tener 6 menos 3, menos 4 más 3, sumando obtendríamos 3, menos 1. Así, ya podemos graficar todos estos tres puntos homólogos. Veamos que este era el triángulo original que teníamos, y bueno, siendo este el triángulo homólogo. Notemos que el K era negativo, entonces por las propiedades que vimos, cuando el K es negativo, quiere decir que los puntos están en lados opuestos al centro y además es una homotesía inversa. Eso sería todo por el video. Muchas gracias.